Bien, es el lugar donde existió la primera iglesia de París, la Basílica de Saint-Étienne. Varios arquitectos participaron en el proyecto de la construcción de Notre Dame, incluyendo diferentes modificaciones. En 1182 comenzaron a ofrecerse servicios religiosos. La primera gran alteración tuvo lugar a finales del siglo XVII en el reinado de Luis XIV, cuando los sepulcros y vidrieras se sustituyeron por elementos del estilo barroco. Durante la Revolución Francesa, muchos elementos de la catedral fueron destruidos y varios tesoros robados. Después, al florecer la época romántica, la iglesia empezó a verse con otros ojos. Un proyecto que duró 23 años restauró una gran parte de la construcción original, añadiendo gabletes en las ventanas, nuevas capillas interiores y altares y colocación de estatuas en la Galería de los Reyes. Totalmente en vivo en París, precisamente en el corazón de... Sí, los feligreses acompañan las labores de los bomberos. Escuchemos parte de lo que ocurre. Una imagen que impacta, Victoria, si tomamos en cuenta que mientras se escucha el canto de fondo, la catedral arde en llamas. Efectivamente, y la gente está a la expectativa. Hay un tuit, Samuel, que a mí me está llamando mucho la atención y es acerca de un ministerio interno precisamente en París que habla de que si este incendio continúa, es muy probable que la catedral de Notre Dame no sobreviva. Así es, ya estaríamos hablando no de una rehabilitación o de una restauración, sino eventualmente de una reconstrucción. Algo obviamente que pues, no sería lo deseado, toda vez que se estaría perdiendo casi en la actualidad el patrimonio, dadas las condiciones que hemos visto hasta ahora, y esto es un comentario preliminar, insistimos. Claro. Pero hemos visto que fue muy rápido, que fue voraz el fuego. De hecho, no ha sido controlado y ya van 4 horas casi de este incendio, lo cual hace pensar mucho en que buena parte del contenido de esta catedral habría sido, si no dañado, tal vez incluso consumido por completo, y con ello se estaría perdiendo una invaluable cantidad de arte sacro. Y obviamente también buscando, desde luego por parte de la autoridad, lo que se pueda rescatar de ello. Así es, Samuel. Y bueno, ahora nos vamos a enlazar con Alejandra Sánchez, quien es una residente mexicana en París. Tiene 20 años viviendo allá. Y nos escuchas, Alejandra. Buenas tardes. Aquí en México, buenas noches en París. Buenas tardes. Alejandra, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito del sentir de la gente ahí en París. Pues la gente está impactada, está como hipnotizada viendo las llamas porque están impresionantes. Empezó esto como a las 6:30, 6:45 de la tarde. Parece ser que empezó en el ático de la iglesia porque la están restaurando desde hace algunos meses. Y parece ser que había mucho material para soldar y a lo mejor hubo un cortocircuito o algo así. Nadie sabe bien qué pasó, pero pues empezó a esa hora el fuego y la gente está hipnotizada, no se van de sus casas, está llena las calles y pues sí está muy impactante la situación, está muy feo. Me imagino cómo está la gente en la expectativa y también lo vemos en pantalla, cómo se ha reunido precisamente a los alrededores de la Catedral de Notre Dame, a un costado del río Sena también. ¿Qué dice? Exacto. ¿Qué dice entre ellos? En verdad la preocupación es mucha. Pues hay mucha gente que ha sido evacuada a todos los alrededores de la catedral, toda la gente que vive alrededor, pues han tenido que ser evacuados porque no saben qué va a suceder, las llamas siguen muy fuertes. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, pues la gente sigue, las llamas siguen y pues la gente no sabe qué va a pasar. Y pues hay muchos turistas también que pues obviamente venían a visitar el monumento y pues que ahora si lo lograron visitar pues muy bien y si no pues ya no van a poderlo hacer, ¿no? Y es muy fuerte porque pues es algo muy importante en este país.
Alejandra, tú has visitado este punto tan importante, no solamente para París, sino para el mundo. Sí, muchísimas veces, inclusive hace poco, en septiembre del año pasado, hubo un evento de luz y sonido impactante en la fachada de la catedral, que nunca había visto y que fue algo muy emocionante, y pues la gente emocionalmente es muy fuerte. Yo, a pesar de no ser francesa, llevo 20 años aquí, y sí ver un monumento tan importante como es la catedral así en llamas, sí da tristeza, y sobre todo es impactante, como que no lo puedo creer que algo así esté pasando. Efectivamente es impactante. La gente se muestra triste. Ya también vimos una imagen en la cual está rezando, está elevando sus plegarias y todo para un acompañamiento, ¿no? Finalmente es una forma también de estar en contacto. Exacto. Yo creo que la gente que está ahí cerca es más que el trauma. Yo creo que es lo que significa el monumento para la ciudad, porque yo creo que es uno de los más importantes. Yo creo que hasta más que la Torre Eiffel o que el Arco del Triunfo. Yo creo que es, además de ser un monumento religioso, yo creo que también la arquitectura es una cosa maravillosa. Los vitrales, como decían en su reportaje anteriormente, es una cosa magna, bellísima. A cualquier hora del día se ve precioso, y ojalá logren salvar algo de eso, porque sería una tristeza pero enorme perder todo eso. ¿La gente qué dice a los alrededores? Pues no dicen mucho, están muy impactados, no lo pueden creer, rezan sobre todo porque logren controlar las llamas y que las logren apagar pronto, porque si no, hasta dicen que creen que el edificio completo se desplome. Alejandra, pero también piensan que fue una causa precisamente por la restauración que se estaba llevando a cabo. ¿Se habla de algún otro hecho? Pues hasta el momento es lo único que han dicho. No han tocado el tema de que haya sido un ataque o ninguna cosa de ese estilo. La verdad creen que la pista de la renovación y que el equipo con el que están haciendo la renovación haya sido el causante del fuego, pero hasta ahorita no hay nada oficial. No saben todavía. Yo creo que no lo sabrán hasta que no apaguen el fuego y puedan entrar a los expertos a ver qué fue exactamente lo que pasó. Alejandra, buenas tardes, buenas noches. Te habla Samuel Cuervo en esta transmisión. Buenas noches, Samuel. ¿Qué les han dicho ustedes las autoridades? ¿O has escuchado usted qué es lo que le están diciendo a la gente que vive cerca de la zona? ¿Si han evacuado, pues sabes? ¿O qué se ven cerca de la zona? A la gente cerca de la zona la están evacuando por precaución, porque no saben si el incendio llegue a propagarse a los edificios que están cerca, porque hay viviendas que están a 10 metros de distancia de la catedral. Entonces están por precaución, están evacuando a todo el mundo. Está coronado toda el área, no dejan pasar a nadie, está totalmente cerrado, y pues esperar a ver qué pasa. Ahí sí que no saben qué pueda pasar. Entonces no sabemos, no hay mucha información al respecto, solo que por precaución han evacuado a todo el mundo y no dejan que nadie se acerque. Vemos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, a la gente, pues a los turistas o a los fieles católicos consternados, tristes por esto que está ocurriendo. ¿Tú has tenido oportunidad de salir a la calle y ver si este ánimo prevalece en buena parte de París? Yo creo que va a prevalecer por muchos días. La gente llora, y ahorita pues todavía pues no sabemos qué va a pasar. Yo creo que ya el día de mañana que veamos que las llamas, espero, ya se hayan apagado, pues ver qué quedó y ver pues cuál va a ser, qué va a pasar, qué es lo que quedó, qué se logró salvar, qué no se logró salvar. Pero viendo las llamas, ahorita hay una toma aérea de la catedral y está totalmente en llamas totalmente. De hecho, no se han apagado las llamas todavía. En este momento tenemos la imagen en vivo y sigue habiendo fuego en el interior, por lo cual tememos que se consuma totalmente. Totalmente, exactamente. Entonces sería una pérdida pues incalculable e irreparable para los parisinos. Para un parisino es un punto de orgullo, ¿no? Así como lo es la Torre Eiffel. Pues mira, yo no soy francesa, y sí me duele porque lo veo y digo, híjole, sí es un símbolo muy muy grande y muy fuerte en este país, y fuera del símbolo que es una obra arquitectónica preciosa. Entonces también eso es muy duro perderlo, porque pues hace 850 años que se construyó y rehacerla va a estar muy difícil. ¿Tú
¿Tuviste la oportunidad de visitar la capilla de la Virgen de Guadalupe que había en su interior? Sí, en muchísimas ocasiones. De hecho, cada 12 de diciembre hay gran fiesta en la catedral. Hay tamales y hay muchos mexicanos que nos reunimos ahí para celebrar a la Virgen. Y pues sí, la he visto en muchísimas ocasiones. Pues qué hecho tan lamentable. Te comparto, mira, justo ahorita estamos viendo una imagen donde se ve desde los andamios. Y pues la imagen sí es por demás desgarradora, Alejandra, porque el fuego sigue vivo, claro. Sigue vivo y Totalmente, por más que le tiran agua, no parece ceder. Entonces parece que la pérdida va a ser total. ¿Ustedes qué pase? Yo creo que desgraciadamente será una pérdida total, tristemente. ¿Se escucha algo a los equipos de emergencia, sirenas, no sé, algo que puedan percibir ustedes? No estoy muy cerca, pero digo que está todo cerrado, entonces no podemos entrar. No hay muchas sirenas, yo creo que ya todos los bomberos están ya ahí. Todos los bomberos de París y de los alrededores están ahí. Entonces por el momento no hay muchas sirenas ni nada. Platicábamos hace unos minutos por redes sociales con un residente, un mexicano también que reside allá, de hecho relativamente cerca de esta zona, y dice que observó molestia de algunas personas porque consideraban que los bomberos tardaron en llegar o que pudieron haber llegado más temprano a dar respuesta a este incendio. Tú que estás ahí, que conoces ya esta zona o la ciudad sobre todo, ¿qué nos podría decir? Por lo que se llegó a ver, sí me dio la impresión que tardaron un poco en llegar, o a lo mejor llegaron y el tiempo que tomaron en ver por dónde podían atacar el fuego, porque está muy alto y sí está impresionante. Entonces yo creo que a lo mejor también por precaución y seguridad de ellos, antes de atacar realmente al 100%, tuvieron que crear un plan y ponerlo en marcha antes de empezar a atacar las llamas. Me imagino que eso es lo que ha de haber sido. La verdad no tenemos información al respecto, entonces no podría decir más sobre el caso. Bueno, pues es lamentable, Alejandra, verdaderamente, y las llamas continúan, es fuego vivo, es complicado. Imagino también la situación que están viviendo allá los bomberos por querer mitigar este fuego, y la realidad es que es difícil. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, también se ha proclamado y ha hablado al respecto, ha hecho tweets, ha emitido también su opinión y dice que bueno, que lo importante es también salvaguardar a la gente que está a los alrededores. Ahora en momento ya vemos la imagen precisamente del interior de esta catedral de Notre Dame, en un momento en el cual, bueno, pues están ahí justo en el punto donde está la Virgen de Guadalupe. Sí, de hecho, en el momento que se declaró el fuego había como unas 2,000 personas al interior y por lo que dicen todo el mundo salió al tiempo sin ningún problema, y parece que no hay ningún herido ni nada por el momento. No han reportado ningún muerto, gracias a Dios. Efectivamente, también ese es otro punto importante, ¿no? La afectación que pueda tener en tema humano si no hay alguien que estaba en el interior. Exacto. O si se logró también pues sacar a la mayor cantidad de personas. Pues se dice que todo el mundo salió, entonces todo el mundo salió a tiempo y con vida y seguros, entonces eso, yo creo que eso es lo más importante. Triste la pérdida material, pero si no hay pérdida humana, pues qué mejor, ¿no? Efectivamente, la realidad es que ahora están los daños materiales que pues tendrá que evaluarse llegado el momento en el que ya se logre contener este fuego. Esperemos que lo logren contener pronto, porque si no, yo creo que se va a derrumbar todo el edificio. Está muy, muy fuerte. Hablábamos también acerca de que la cercanía entre un edificio y otro, precisamente ahí en el centro de París, en el corazón, es mínima. Están muy cercanos los edificios, uno de otro. Sí, te digo, de una de las paredes laterales de la catedral hay una calle que tendrá un carril y luego están los edificios. O sea, que habrá, que te gustan 10, 15 metros entre la pared de la catedral y el edificio de departamentos que está juntito. Entonces sí está muy, muy pegado. Ahí está, bueno, la situación también. Imaginamos lo terrible y el sentir que deben de tener los franceses en este momento por la pérdida que se está llevando a cabo. Sí, están muy tristes, está muy, muy triste la gente, más que triste, choqueada. No, como te digo, no lo podemos creer que esté pasando algo así, como que es irreal, es muy irreal.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Sánchez Juárez. De nada, gracias a ustedes. Gracias, residente mexicana que tiene 20 años en París. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Y buenas noches, bueno, pues solamente por llamarlo, pero terrible, terrible noche ahí en la Catedral de Notre Dame. Gracias. En línea tenemos también a Rafael Pérez Gay, colaborador de Milenio, escritor, y a alguien que además ha dedicado buena parte de su carrera justamente a estudiar las letras francesas, que de hecho fue lo primero que estudió. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Tendrás una muy tal vez cercana, íntima y no sé si sentida también evaluación sobre lo que ha ocurrido desde el punto de vista personal, Rafael. No, desde luego. Estamos asistiendo a una tragedia. Estamos viendo en llamas un trozo importantísimo de la memoria de París, y no solo lo de París, sino de una construcción que es patrimonio de la humanidad. Esto será recordado durante muchos años como una de las grandes desgracias y tragedias, insisto, no solo de París, sino del mundo, de la arquitectura y de los símbolos del mundo. Fíjense ustedes esto que estaba yo pensando hace un momento. En el siglo XIX, por ahí de 1876, la Catedral de Notre Dame sufrió un incendio, pero no tan severo como lo que estamos viendo y como las imágenes que las redes ya nos han regalado y que ustedes mismos nos están en este momento transmitiendo. Es increíble que en pleno siglo XXI pueda ocurrir esto. La Catedral de Notre Dame tardó, miren ustedes, 170 años en construirse. Empezó, tengo aquí el dato y se los voy a decir, en el año de 1163 y se terminó en 1330. La mandó construir o inició, la iniciativa la tuvo Maurice de Sully, que era un obispo de París en aquel año. Es impresionante que en unas cuantas horas el trabajo de 170 años pueda venirse abajo. Es un gran símbolo. A ver si para entendernos y que tomemos todos los que estamos viendo esto, la dimensión del asunto. Es como si en la Ciudad de México la catedral, nuestra catedral, se incendiara. Es decir, se incendia quizás uno de los símbolos fundamentales de lo que es la historia de París. Casi todos, bueno, no casi todos, muchos escritores importantes, estoy pensando en Madame de Sévigné, estoy pensando en Bossuet, en Marcel Proust, en Luis Aragón, han dedicado párrafos a la catedral. Por no mencionar al clásico de clásicos, que es Víctor Hugo, y su gran novela La Señora de París, Nuestra Señora de París, que más que una historia de Quasimodo y de Esmeralda, es la historia de esta gran construcción de estilo gótico que vigila desde hace mucho tiempo parte de la ciudad de París. De modo que estamos, por desgracia, asistiendo a tragedias de la arquitectura, una pérdida que, de seguir, como nos acaba de decir esta amiga que reside en París, Alejandra Sánchez, de seguir así, se perderá por completo esta catedral. Es terrible, Rafael. Te habla Victoria Torres. Buenas tardes. Victoria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Rafael, es también lamentable porque estamos leyendo también la información que se está generando desde allá, desde Francia, y un portavoz de bomberos también habla acerca de que es posible que no se pueda mitigar este fuego y que precisamente las próximas hora y media, próximas 2 horas son pues básicas, son fundamentales para sofocar este fuego. Para recuperar algo de lo que pueda quedar. Es realmente, casi diría yo, una maldición casi literaria. Por las bóvedas, por las naves de esta catedral han deambulado personajes históricos, han deambulado y han pasado fantasmas de la historia de Francia y desde luego personajes literarios. Se incendia también ese pasado, se incendia esa parte de la memoria y no solo el presente, el de hoy en día. De modo que sí, estamos, insisto, asistiendo, por desgracia, a un hecho absolutamente insólito en la historia de los símbolos que pueden pertenecer no solo a un país, sino al mundo, a la cultura universal. Eso es realmente lo que estamos viendo y es una desgracia mayor. Me puedo imaginar, bueno, ya la edición especial del diario Liberación tituló su edición especial no Notre Dame, sino Notre Drame, es decir, no nuestra dama, sino nuestro drama. Y atrás
la aguja mayor que está viniéndose abajo y que es un momento de silencio, y la ciudad vivió un silencio estremecedor. Si ustedes ven si se meten a la liga del tuit donde cae esta aguja, solo se oye la voz de un argentino que dice: no es posible lo que estamos viendo, y atrás un silencio estremecedor. Es terrible, nos tiene tristísimos incluso a nosotros. Ya me imagino precisamente a los franceses. Ahí estamos viendo ahora cuándo cayó esta aguja, hace algunas horas. Pero el riesgo de derrumbe es real, y eso es precisamente lo que tiene más consternados y tristes a todos. Sí, es realmente una barbaridad. Estamos asistiendo también de inmediato. El pasado toma una dimensión fundamental. Luego me fui de inmediato a buscar mis libros, me fui a buscar algunos de los párrafos de Víctor Hugo, de la novela, en donde describe con toda calma. No quisiera ser pesimista, pero quizás lo único que tendremos de no controlar lo que estamos viendo en la televisión, lo único que va a quedar de Notre Dame son estas páginas especiales, las de Víctor Hugo y las de estos escritores y las de los arquitectos que nos han contado la historia de este monumento extraordinario. Rafael, si bien no se dio en este contexto, creo, ni hacía alusión directa a Notre Dame, sí creo que viene al caso tal vez en este momento recordar esta frase que incluso creo es apócrifa o no se dijo de esa forma, de París bien, vale una misa, dicha creo que por Enrique de Borbón. Bueno, mira, atribuida, perdón. Más que una misa, Notre Dame vale casi un momento civilizatorio fundamental. Las catedrales se convirtieron en símbolos fundamentales de la construcción de los países. No todo el mundo sabe, por ejemplo, que la ciudad de París era una ciudad amurallada. Si nosotros, por ejemplo, leemos la otra gran obra de Víctor Hugo, que es Los Miserables, vemos que era una ciudad amurallada. Es por eso que los bulevares tienen los nombres de Puerta 1, Puerta 2, Puerta A, Puerta B, porque eran las puertas para entrar a la ciudad de París, que era una ciudad amurallada. Esa ciudad, dentro de esas murallas, tenía un lugar excepcional que era el símbolo del poder de entonces, que era Notre Dame. Cuando se derriban estas murallas, da lugar a lo que se llaman los grandes bulevares. Los bulevares amplísimos, cuando se dio algo que se llamó en París el embellecimiento político que hizo Haussmann. ¿Por qué lo hizo? Porque después de la Comuna de París de 1871 decidieron que las grandes avenidas, además de embellecer las ciudades, podrían ser controladas políticamente. Entre más entreveradas y más laberínticas fueran las ciudades, más difíciles de controlar políticamente serían. Dentro de todo esto que les estoy contando, había un símbolo fundamental, Notre Dame. Eso desde cualquier ángulo, todos los que hayan ido a París o los que hayan visto fotos de París, desde cualquier ángulo que uno vea, siempre aparecerá como un símbolo fundamental. ¿Qué digo? La Torre Eiffel, Notre Dame, la Étoile, el Arco del Triunfo, y probablemente hasta ahí, quizás el Panteón, además, que es donde están, por cierto, las criptas de Víctor Hugo, de Rousseau, de Voltaire. Así es, justamente recordando la historia y la estrecha cercanía que hubo entre la monarquía y la iglesia durante muchos años en Europa en general. Pues obviamente después de los castillos tal vez las catedrales eran el punto de poder, el simbolismo más alto, que por cierto llama la atención, Rafael, y también pues es de compararse, que logró evitar ser destruida durante la Segunda Guerra Mundial por los ataques fuertes de las tropas nazis, y mira ahora en qué condiciones viene a ocurrir esto. Bueno, dicen muy bien, y yo hace rato se lo comentaba a algún amigo, decía, bueno, no se logró durante la guerra misma, no logró esta destrucción que no sé si la incuria, la negligencia, el azar, la mala suerte, no sé si un atentado, no sé si las autoridades han aclarado ya, pero eso que no logró la guerra se está logrando, por desgracia, en este momento. Esperemos que puedan controlar y que se pueda reconstruir una parte de este monumento histórico excepcional y magnífico. Quisiera ir un poco más allá y ver un escenario o adelantarme tal vez al escenario más adverso, Rafael, que no se lograra rescatar, que así parece, según han dicho los que están cercanos a esto, el patrimonio, por ejemplo, el arte sacro dentro de ella, y que únicamente quedara en pie la estructura, lo más grueso, los muros, la cantera.
Sería como quiera siempre conveniente, reconstruir esta catedral, tomando en cuenta los planos y demás que deben existir, ¿no? Yo creo que hoy en día es posible y la restauración ha llegado a hacer cosas extraordinarias. Yo creo que si queda una parte podría restaurarse otra. Desconozco, no sé, ni tengo los elementos arquitectónicos y el conocimiento como para decirlo, pero bueno, sería lo ideal siempre y cuando quede una parte. Decidirá el gobierno francés y sus expertos, volvemos a los expertos, qué hacer con este monumento que quedará seguramente muy seriamente dañado. Un lugar que va a quedar seriamente lastimado, igual que la gente, y es un día que está en la memoria y quedará marcado para siempre, Rafael. Sí, ha sido tocada la memoria de Francia, de París y la memoria de los grandes monumentos de la civilización occidental, así lo veo yo. Significa muchísimas cosas, nos dice Samuel, tú misma, significa la iglesia y la monarquía, significa el crecimiento y el desarrollo cultural de un extraordinario de una ciudad como París, significa un símbolo para todos los escritores de casi todos los tiempos. También Rabelais, el gran escritor de Gargantó y Pantagruel, le dedicó a Notre Dame una parte, porque es algo que siempre estuvo ahí, es algo que miró siempre a la ciudad de París. Por eso todos los escritores y los pintores también le dedicaron a esta gran catedral una parte, un momento de su obra. Efectivamente, un lugar bellísimo además. Muchas gracias, Rafael Pérez Gay. Gracias. Una voz con autoridad además para hablar sobre estos temas, conocedor mucho de la cultura francesa. Gracias, de la literatura, por tomarnos esta llamada. Les agradezco que me hayan llamado a hacer este comentario, aunque haya sido para esta triste ocasión. Los saludo a ustedes y a quienes nos escucharon esta tarde. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, gracias. Esta situación llama la atención, tratando ahora, Victoria, de pues ser un poco positivos y tratar de tener algo que rescatar, o de rescatar, mejor dicho, algo de lo que se tiene o se tenía en esta catedral. Al principio de esa transmisión, tocó todavía con Tania Díaz, o con Claudio Valle, creo, hubo un tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual decía que pues lo ideal sería atacar el incendio. Primero que nada se decía sorprendido por este hecho. Por el hecho. Lo cual ya de entrada llama la atención, que el presidente Trump se diga sorprendido por algo. Segundo, decía que él recomendaba atacar desde el aire, con aviones, con cisternas aéreas, este incendio. Hace algunos minutos ya, pues, aunque no le responden a él, tuitea el Cuerpo de Bomberos de París que una situación así no es viable, porque soltar agua desde arriba podría provocar el ya de por sí riesgoso o inminente colapso de lo que quede de la estructura. Y tomemos en cuenta que no solo es el techo, es todo este entramado de andamios que están encima de la catedral y que si colapsan podrían provocar daños muy graves a los edificios cercanos y obviamente a los mismos bomberos que están atendiendo este incendio. Incluso a la catedral, porque podría terminar por tirar efectivamente estos andamios que estamos viendo justo en pantalla y terminar de colapsarlo, ¿no? De una manera muchísimo más rápida y muchísimo más voraz. La realidad es que, al parecer, es que la labor de los bomberos ha sido muchísimo más, pues mucho más constante en ciertos puntos en los que ellos pudieron accesar, aunque también se habla, y lo dijo la misma gente que está ya en el corazón de París, que a su parecer fue algo tardada la respuesta, no lo sabemos. La realidad es que en este momento se está tratando de mitigar el fuego y pues sí, ojalá que dé algo de la estructura para la historia, para las generaciones que están por venir y poder tener algo de este patrimonio mundial también de la UNESCO. Así es, un patrimonio que no es calculable en cuanto al valor porque es invaluable. Es un valor enorme, cultural, religiosamente incluso también. El valor arquitectónico de este sitio, el valor de sus figuras, de su contenido, incluso el valor histórico, por decirlo, porque fue sede de muchos encuentros, ya lo hemos dicho, de hechos históricos que ocurrieron en él y además del capital político que en su momento llegó a representar no solo para Francia, sino para Europa. Ahora, pues está en entredicho la integridad de muchas de sus obras que conforme avanzan las horas vemos que es cada vez menos probable que se puedan rescatar, que se tenga que apostar más por una reconstrucción que por una restauración y con ello también pues la tristeza que embargará a la comunidad en general porque se está perdiendo probablemente, no sé si sea la más, pero sí una de las más
vistas, buscadas, queridas, Visitadas. admiradas, visitadas. Era, de hecho, irónicamente, el sitio más visitado de París no es la Torre Eiffel, según cifras que daban a conocer algunos medios. No es la Torre Eiffel, que tendría aproximadamente entre 7 y 9 millones de visitantes al año, sino Notre Dame, La catedral de que Notre Dame. llegó a recibir en tiempo récord hasta 14 millones de visitas en un año, más que cualquier otro monumento, por ejemplo, de valor arquitectónico como la muralla china, que hacemos la comparativa, o la misma Torre Eiffel. Con todo y eso, pues mientras era sometida a esta restauración o a esta remodelación, no sé cuál es el término más apropiado dado lo que se estaba haciendo, ahora se enfrenta a este incendio que la ha consumido ya en buena parte y que no cede. No cede y precisamente por eso nos vamos a enlazar nuevamente con nuestra compañera Valeria Ramírez, que se encuentra en la línea telefónica. Ya está frente a la Catedral de Notre Dame, prácticamente a las 11 de la noche allá en París. Valeria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Victoria? Efectivamente, aquí son las 10:55 en París y esta calle es la Quai de la Seine y Hotel de Ville, que es la calle cercana al ayuntamiento del otro lado del río. Son calles normalmente muy llenas de coches, con un tráfico de carros bastante abundante, y ahora esto está lleno de gente, de parisinos que están observando el incendio, bicicletas y también gente que intenta llegar a sus casas porque hay ahora varios accesos cerrados. Tú estás muy de cerca en este punto. ¿Cómo se vive? ¿Hay gente todavía en las calles? Efectivamente, estoy a unos 400 metros de Notre Dame. Nos separa el río Sena y una calle. Y el ambiente es de tristeza profunda, es tristeza, incredulidad. Hace un momento estaba hablando con dos parisinos y casi con lágrimas en los ojos me decían que es la historia de París, es la historia de Francia, que están viendo deshacerse, desmoronarse delante de sus ojos. Es un impacto muy fuerte para los parisinos, pero para los franceses también y para toda Europa, como ellos mismos me lo mencionaron. Realizaron la comparación con las Torres Gemelas, ¿no? Esta idea de decir es un símbolo que se cae, se deshace frente a nuestros ojos. Efectivamente, se está desmoronando frente a nuestros ojos y eso es lo más lamentable, lo más triste. Sabemos que las autoridades y los bomberos en ese punto están haciendo todo lo posible. Sin embargo, claro que a nosotros pues nos aqueja la situación de saber qué fue lo que pudo originar este fuego, si fue originado precisamente por las obras de restauración que se estaban dando en este momento. Sin embargo, ¿qué fue lo que detonó? La zona está acordonada. Efectivamente. La zona está acordonada, no se puede pasar a lo que es la Ile de la Cité, que se le llama, entonces los puentes, la entrada, la salida de metro, porque está el metro Cité, que sale exactamente a 2 calles de Notre Dame, está ahora mismo el acceso está cerrado, y la postura oficial de la policía fue un accidente debido a las obras de restauración que se estaban realizando actualmente en la catedral, y no dan más información al respecto. Es inevitable efectivamente elucubrar y pensar en todo tipo de alternativas, pero por el momento la policía está siendo muy cauta y muy firme con la idea y con la declaración que esto es una restauración y se necesita más tiempo ya para ver para de por sí intentar acalmar las llamas y apagarla completamente, y después explorar cuáles fueron las posibles causas. Claro, Valeria, en la pantalla aquí en Milenio Televisión vemos a la catedral, pero vemos también desde varios puntos cómo están atacando el fuego precisamente desde el suelo, desde puntos más bajos, y todo para tratar de mitigar el fuego, pero también pues conservar en su mayoría lo mayormente posible de esta estructura. Efectivamente.
es muy delicado el uso de agua como por cielo, como ya se ha comentado, porque es una estructura muy delicada que también está rodeada de otras estructuras también antiguas y muy delicadas. Entonces es una cuestión de riesgo aumentado. Desde donde yo estoy alcanzo a ver perfectamente el chorro de agua que llega hasta la parte superior del pórtico, del pórtico principal, que está en pie todavía y esperamos que continúe. Pero efectivamente el fuego continúa. Sí, el fuego continúa. Exactamente, y se puede apreciar que el fuego se encuentra al interior. Al interior y pues de una magnitud bastante fuerte. La realidad es que, cuéntanos un poquito más de la gente, sigue rezando, cómo se vive la tristeza en estas calles. Así es, hay mucha gente que se encuentra tomando fotografías, parejas abrazadas. Es una situación un poco agridulce porque esa unidad y esa solidaridad es como la imagen casi típica o que podemos pensar de una pareja en París abrazados, viendo el horizonte o viendo una puesta de sol, cubriendo y bañando dulcemente Notre Dame. Sin embargo, esta es una realidad bastante más terrible, es una realidad terrible, que ese rojo que baña la catedral esta vez no es una puesta de sol, sino es el fuego mismo, y con esa misma intensidad y solemnidad la gente lo está observando, ¿no? Algo que están acostumbrados a vivir con ellos, es un símbolo en el que ven cuando van a trabajar, cuando salen, cuando en un día que hace sol. Bueno, pues ahora es el sufrimiento, es un poco velación o el acompañar las llamas y lo que ocurre. Tenemos gente que intenta pasar también, gente que está transitando como puede, ya sea con bicicletas, con patinetes eléctricos. También los medios de transporte, cualquier medio de transporte es bienvenido. Vemos también que la población ha cambiado un poco con respecto a lo que se podía ver hace una hora y media, donde había muchos niños, también niños, jóvenes, padres con sus hijos que llegaban a mostrar tal vez por una última vez ciertos aspectos de la catedral original y bueno, pues vivir este momento histórico aquí. Pues ahora ya la media de edad ha aumentado y se empieza a ver que la gente también empieza a volver a sus casas. Valeria, buenas noches, te habla Samuel Cuervo en esta transmisión. Buenas noches, Samuel. Buenas noches. ¿Sabes si los servicios siguen operando, sobre todo el transporte público a esta hora? Normalmente en París sí. Normalmente el transporte público en semana está disponible hasta la medianoche. Todo lo que es la red de metros suele estar disponible. Ahora desde esta tarde cerraron los 4 accesos de metro principales, las 4 paradas de metro principales alrededor de Notre Dame. Tanto dentro de la isla de la ciudad como a sus alrededores. Lo que es Odeón, por ejemplo, en lo que es el barrio latino, también estaba cerrado. Justo eso te iba a preguntar. ¿Y los servicios en general, por ejemplo, restaurantes o lugares para comer, estarían todavía abiertos también cerca de ahí o los habrán cerrado? No, estos están abiertos y normalmente estarán abiertos hasta las 11 más o menos. Y estoy viendo ahora mismo las luces también del otro lado del río, de los restaurantes y de sitios que siguen abiertos. Normalmente en París los restaurantes cierran temprano, en el sentido entre las 10, 11 de la noche. No suelen estar hasta las 3 de la mañana. ¿Y alcanzas a ver la Torre Eiffel si está encendida? Desde aquí no alcanzo a ver la Torre Eiffel. Ya.
Bien, pues es una situación muy lamentable. ¿Sí? ¿Te escucho? Efectivamente, perdona, no alcanzó a ver la Torre Eiffel físicamente, pero tiene el faro que gira de la Torre Eiffel a partir de que empieza a oscurecer. Sí que es posible verlo, es un reflejo que se puede ver a 5 kilómetros. Es un poco como la batiseñal, pero la pariseñal, que es posible verla y por eso se sabe que la torre está encendida. Justamente pregunto eso porque, como bien dice la pariseñal, justamente ha sido utilizada también la Torre Eiffel como símbolo en muchos momentos que han sido difíciles para el país. Recordemos en tiempo pasado con los atentados que hubo en París o en Niza, que fue apagada o en algunos momentos cambió su iluminación justamente en señal de luto por las cosas que estaban ocurriendo, no solo en Francia, sino también en otros puntos de Europa. Habrá que ver si de alguna manera lo que ha ocurrido hoy en la catedral es replicado también en alguna forma de imagen o luz en la Torre Eiffel. Efectivamente, probablemente habrá una serie de manifestaciones de duelo por este accidente, por este incidente. Por el momento no tenemos más información, no la han apagado, como decía, sigue ahí. Yo creo que están siendo muy cautos también en el sentido de en la toma de decisiones, así como en la información que comunican y en el tono en el que comunican. Cada gesto es enviar un mensaje y lo principal también es mantener la calma y tranquilizar a los parisinos. Es un momento ahora mismo de shock donde la prioridad es apagar las llamas y después se podrá hacer un poco el balance de los daños, de los orígenes y de las medidas que se llevarán a cabo también, tanto para la para la reconstrucción o para el duelo, recaudar fondos y que se va a hacer con este patrimonio que sigue siendo un patrimonio de la humanidad, ¿no? Aunque lo veamos en restos y de alguna manera invita también a pensar a esta reflexión de Víctor Hugo que abogó en su Notre Dame por recuperar y rescatar Notre Dame, que en aquella época, en la época del romanticismo con Víctor Hugo, era vista como ruina finalmente y como una época bastante oscura, bastante lejos de la fantasía que nosotros tenemos de los castillos y del gótico, ¿no? Era una época a la que no se quería regresar, en la que no se quería pensar, representaba una época que implicaba la suciedad de las calles, que implicaba los asesinatos, que implicaba un oscurantismo cultural, y fue Víctor Hugo en esta obra magnífica de Notre Dame abogó porque se rescatara y se invirtiera en la reconstrucción de manera muy, muy importante para poder disfrutar como muchos la vimos en su momento. Incluso la aguja que se cayó, bueno, pues fue una de estas reconstrucciones posteriores diseñada por Victor Leduc, que se reconstruyó una vez. Yo creo que muchos parisinos guardan también la esperanza que se volverá a reconstruir y que se recuperará de alguna manera este vestigio y este símbolo de la humanidad. Me parece que yo creo que es lo que todos los parisinos, incluso todas las personas que no estamos en París, que no somos franceses, quisiéramos, ¿no? Que se tratara de recuperar la mayor parte, lo mayor posible que se pudiera de esta estructura, de este escenario que es tan majestuoso, que en estos momentos estamos viendo pues colapsar. Es complicado y es muy triste. Sin embargo, me parece que también hay que mantener la fe, Valeria, y que la fe también ha movido a la gente que se ha acercado a este punto lo mayormente posible. Escuchamos también las sirenas, ¿no? Precisamente ahí en las calles. Efectivamente, están pasando 3 coches de policía adelante y cuando ellos pasan todo se detiene. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes tú en este momento, Valeria? Al ver toda esta situación, todo esto.
Me siento conmocionada, profundamente conmocionada, y ahora mismo que justamente cuando hablabas de la fe, realmente una de las ideas que me vienen a la mente principal, como las ideas principales, es esta capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe dentro de Notre Dame. Déjame contarte, Victoria, que siempre fue una de las capillas con más veladoras de la catedral. Yo disfrutaba mucho entrar, darme un paseo, aunque no estuviera dentro de mis objetivos. Cuando por cuestiones de trabajo o transmisiones pasaba enfrente, intentaba yo darme una vuelta, entrar para admirar la grandeza de la estructura, las columnas paquetonadas, los rosetones, cómo se eleva al cielo tan imponente, tan invencible que pensábamos en ese momento. Y del lado izquierdo, justamente, ahí está esta capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, que era una de las más hermosas, con unas veladoras muy particulares, muy diferentes a todas las demás, y siempre llena de flores y siempre muy visitada, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que Notre Dame no es únicamente de los parisinos, es de todos, y los mexicanos están muy presentes dentro de la catedral a través de esta capilla. Sobre todo que París, siendo una ciudad tan mágica en la que tú pones un pie y de verdad te transportas en el tiempo y sientes esa magia, ¿no? Definitivamente, correr por tus venas. Efectivamente. Personalmente es uno de mis lugares favoritos. Digo es y no me atrevo siquiera a decir era, porque quiero pensar en que voy a seguir pasando por delante de la explanada y que de alguna manera estar ahí. Y ese espíritu también del barrio latino, de la antigüedad, de esa historia que cuentan cada una de las piedras, porque cierto es que Notre Dame es el símbolo, pero alrededor está toda esta historia que también forma parte de la historia de Notre Dame de París, y que te cuenta tantas historias románticas, tantas páginas, ¿no? de la humanidad, de Francia, del poder de los reyes, finalmente, y también de la cultura, desde el punto de vista de todo lo que representó el barrio latino y la universidad. Desde Londres, para seguir paso a paso con la información, síguenos a través de nuestra señal londrestv.com. Para escuchar en tu celular, baja nuestra aplicación Londres TV, tu señal hispana en el exterior. Desde Londres. Y hay que continuar en fe y, por supuesto, muy al pendiente de lo que está sucediendo ahí en París. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Samuel. Aquí seguimos informando. Gracias a Valeria Ramírez que nos ha tomado esta llamada y nos ha compartido lo que ha observado. Una de los elementos en los que hacen mucho énfasis justamente en esto, en la catedral, la capilla que había dedicada con una réplica de la Virgen de Guadalupe dentro, o en uno de las torres de los campanarios de esta catedral, donde han estado recibiendo la visita. Ya de por sí era un monumento obligado, un sitio obligado, para el turismo, ahora más con este elemento que además pues evoca al catolicismo en México, y que por lo tanto podía ser un sitio de mayor interés para los visitantes de nuestro país. Efectivamente, la realidad es que es un punto histórico lleno de magia, lleno de tantos elementos que suman a París, a este corazón. Ahí vemos justamente el río Sena y cómo se alcanza a ver esta catedral que continúa en llamas. De lejos ya se ve más humo, pareciera, siendo positivos, que se está mitigando. Que se está mitigando, pero lo cierto es que no. Hace algunos minutos se han liberado algunos informes. Uno dice, un portavoz de bomberos, que al parecer todavía no están cerca de controlar las llamas, que hay, en efecto, ya habíamos dicho este dato, unos 400 bomberos desplegados. Vemos luces, mira, ya hay... Ahí está, desde unos puntos, pero... Desde una de las torres ya están, ya hay personas ahí. Asumo yo, tratando de tener una mejor vista de la zona del incendio, lo cual ojalá sirva para saber con más precisión dónde atacar y con ello detenerlo o evitar que se propague. Decían que por ahora la hora y media próxima podría ser crucial. Esto se dijo a las 9:30 tiempo local.
pero sin embargo podrían, dicen, no ser capaces de evitar la propagación del fuego en el campanario norte. Samuel, lo cual indica precisamente que en estos momentos, que son las 11 y piquito precisamente en París, es el momento crucial, este momento en el que estamos viviendo, en el que están los bomberos en ese punto, tratando de apagar el fuego, es crucial para tratar de salvarla o salvar la mayor parte posible, ¿no? Sobre todo del interior, ¿no? Que es donde aproximadamente se veía que había surgido este fuego. Así es, y al parecer muchos factores han complicado el combate al mismo. Uno de ellos, el más probable ahora, según vemos, es pues la propia composición del techo o de la estructura del techo de la catedral, que era madera, dada, imaginemos, la edad, la imagen, tal vez el curado de la madera también. Pudo ser combustible o aceite, tal vez, que también ayudó a que este incendio siguiera creciendo. Tenemos, me dicen, una imagen aérea. Efectivamente, una imagen de un dron que está también totalmente en vivo, y es así como se ve esta imagen, es una fotografía. La realidad es que el techo de la estructura, que es lo que vemos en la parte media de la pantalla, ya colapsó. Esa parte ya se cayó, pero también vemos el fuego cómo se expandió por todos lados, ¿no? Y qué está quedando en sí. Bueno, pues literal las paredes, la estructura, lo de afuera. Sí, que es justo lo que decían algunos también, que bueno, de entre lo malo, lo que se podría rescatar tal vez era justamente la estructura, obviamente las paredes más gruesas, las partes que resistieran más al fuego, porque hay que decir también, una prolongada exposición al fuego podría debilitar, por muy fuertes que sean estas estructuras. Al parecer sería lo rescatable. Con ello también se pierde la esperanza cada vez más de rescatar alguno de los objetos que había en su interior, y del arte, de sus bancas, tal vez el mismo atrio. Todo ello podría estar prácticamente perdido ya, dada la imagen que tuvimos del incendio que alcanzó a abarcar todo el interior desde arriba de esta catedral. Efectivamente, quiero ver si nos pueden volver a mostrar esta imagen para todo el público que está siguiendo esta cobertura a través de Milenio Televisión. Y es esta la imagen totalmente en vivo, una fotografía de la catedral de Notre Dame y las llamas que están en este punto. Ya expandieron, están por todos lados, y también alcanzamos a ver cómo desde distintos puntos están los bomberos pues en su labor, lanzando agua desde abajo, para también no tratar de afectar, ¿no? Vamos a Hay declaraciones en vivo en estos momentos. La imagen en vivo, perdóname. Antes de seguir con esto, hay un dato que se acaba de dar a conocer. La estructura del edificio Notre Dame, dicen, podría estar salvada. Lo que decíamos, sacando conclusiones de lo que vemos. Según Loren Nones, el secretario de Estado, cercano al ministro de Interior, hace referencia a que el fuego ha disminuido en intensidad, lo que ya hemos visto. Dice que la estructura de la catedral está a salvo y se conserva totalmente, como vemos. Sin embargo, al menos 2/3 del techo quedaron devastados. Efectivamente, y ahí está la versión oficial de lo que está sucediendo. También la imagen totalmente en vivo. En los hechos, el fuego comenzó en la parte superior de esta catedral, cerca de las 6:50 de la tarde. Se lo mostramos como cronología para que lo tengamos más claro. 6:50 de la tarde, hora local en París. Rápidamente se propagó a toda la parte superior de este monumento. Según información proporcionada, este incendio podría estar vinculado con las obras de remodelación en la catedral. Efectivamente, y hace aproximadamente una hora. Una hora después. Una hora después de que inició el fuego, la aguja de la catedral colapsó. Todavía había luz en este punto en París, y tras ser consumida por las llamas fue de la manera en la que cayó. La Fiscalía de París ya abrió una investigación para determinar las causas de este incendio. Por su parte, André Finot, el portavoz de la catedral, consideró que luego de este incendio no quedaría nada. En ese entonces así se estimaba, y dijo que solo quedaría ver si la bóveda, esta parte alta que protege la catedral, sería afectada o no. Es un compartimento, por decirlo así, según hemos visto en algunos planos que se han compartido de primera mano, entre el techo y la zona que conocen los visitantes, ¿no? Que es la parte baja que está a nivel del suelo. Esta bóveda sería la que protege
a la parte baja de la catedral, y la esperanza tal vez de que algo de su interior se rescatara dependería justamente de esta zona de vacío, de esta bóveda. Dependerá que ver qué tanto se consumió por el fuego. ¿O qué tanto cayó? Así Exacto. es. ¿Qué tanto colapsó también de ella? Efectivamente, y hay que recordarle a todo el público que hemos tenido una cobertura desde que supimos el hecho, y la realidad es que también hemos tenido varias entrevistas aquí en Milenio, en la cual hemos hablado acerca de la pérdida histórica, de la pérdida arquitectónica, de la pérdida como un elemento importantísimo para el catolicismo, pero también como un elemento de la literatura que ha servido como una inspiración. Así es, como una inspiración. Reiteramos lo que habíamos dicho ya hace unos minutos, la estructura está a salvo, ya se dijo que la estructura de Notre Dame está a salvo, que vaya sería como quiera, pues probablemente una reconstrucción o al menos una restauración de todo lo que sigue dañado en su interior. El techo sigue en incendio, sigue en llamas, y también buena parte del mismo ya ha sido consumida. La estructura como tal está a salvo, es una estructura robusta, dado Claro, el tipo gruesa, de arquitectura, efectivamente. lo cual ayuda. Efectivamente, lo cual ayuda también a que la estructura podría ser lo que logre rescatarse, ¿no? Y ya en un punto verían qué hacer ya en una, pues no una remodelación, más bien sería construir. En este momento son las 11:20 de la noche en París, y las labores continúan, como lo estamos viendo en esta imagen, totalmente en vivo. Un fuego que no ha dado tregua, se ha detenido, bueno, se ha reducido si lo comparamos con la imagen inicial que vimos. Claro. Pero pues también podríamos pensar que eso es más que nada porque ya consumió la mayor parte del material consumible o combustible que había en su interior, lo cual no es del todo alentador. Sí, en efecto, a grandes rasgos y viéndolo desde un punto de vista positivo, pues el hecho de que se rescate la estructura como tal de la catedral ya es algo bueno, toda vez que podría empezarse a trabajar una vez que se inicien los trabajos de reconstrucción desde esta base, ¿no? Desde esta estructura. No deja por ello de ser una pérdida mayor el hecho de que lo que está en su interior tal vez se haya consumido por completo o al menos en gran medida, sin contar daños pues a los vitrales, a tal vez algunas de las zonas críticas, delicadas y de mayor valor artístico e histórico de la propia catedral, que tal vez, insisto, ya habrían sido consumidas o al menos dañadas por este fuego. Lamentable situación la que está viviendo en este momento París con este incendio en la Catedral de Notre Dame. Aún se desconocen las causas, sin embargo se habla, si usted se está incorporando a esta cobertura que estamos realizando, bueno, se habla de que es debido a las obras de restauración, tal como estamos viendo, todas las estructuras que están encima de la Catedral de Notre Dame. Ahora también, pues al ser un patrimonio de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas ya ha emitido también algunos comunicados. Así es, una de las cosas que ha justamente ofrecido es apoyo al propio gobierno francés a través de este fondo de la UNESCO para apoyar, insistimos, en estos trabajos de rehabilitación. Efectivamente, la rehabilitación de la Catedral de Notre Dame por los daños que se han provocado en este incendio. Y a través de su cuenta de Twitter, la directora de la organización, Audrey Alzolou, expresó una inmensa emoción frente al fuego dramático y fuerte que se está registrando en la catedral. En el mensaje también sostuvo que la UNESCO sigue de cerca la situación y se encuentra junto a Francia para salvaguardar y rehabilitar este patrimonio invaluable, lo cual nos habla de que la UNESCO se está uniendo precisamente con París para ayudarlos, ¿no? Y ahora vamos a conocer un poquito más acerca de la Catedral de Notre Dame.
Así, continúa la imagen, Samuel, acerca de este incendio que tiene conmocionado al mundo entero, porque también muchísimos políticos ya han dado, pues también algunos comunicados, tweets, incluso Barack Obama. Hace rato hablábamos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que también ya emitió, pues, su comunicado. Y vamos a ver lo que dice Barack Obama. Desde Londres, para seguir paso a paso con la información, síguenos a través de nuestra señal londrestv.com para escuchar en tu celular. Baja nuestra aplicación Londres TV, tu señal hispana en el exterior. Nuestros pensamientos están con las personas de Francia. Dice, es nuestra naturaleza sufrir, o dice, sentir cuando la historia se pierde, pero también es algo natural la reconstrucción para el mañana, tan fuerte como se pueda, como somos. Es decir, ya están pensando también en que, bueno, a ver, perdimos algo, es un patrimonio invaluable que se está perdiendo y duele, pero también hay que enfocarnos ahora en la misma naturaleza de reconstruirlo y de salir adelante. ¿Por qué no? Para las generaciones que vienen. Recordemos que esta catedral, a lo mejor en otras circunstancias y en otra proporción, ya había sufrido un incendio, del cual daños, finalmente sí es daños. Entonces, tal vez esto va a quedar a la historia finalmente, como el incendio de Notre Dame, como este incendio del 15 de abril del 2019, el incendio de la catedral que la consumió casi, van a decir, hasta las cenizas, hasta al menos todo su interior. Únicamente quedaron en pie su estructura, sus torres, sus muros. Y seguramente en 10, 20, 30, 100 años habrá una nueva historia que contar en torno a esto. Efectivamente, bien lo menciona Samuel, es un hecho que ya quedó marcado en la historia. Incluso si tú estás en internet, el hecho ya se encuentra en distintas páginas como parte de la historia de esta catedral de Notre Dame. Y bien lo mencionan, el día en el que se incendió y este siniestro detonó en el centro de esta catedral para cambiar el rumbo de la historia y, por supuesto, de este lugar, de esta estructura majestuosa que ha dado lugar a literatura, poesía. Incluso me parece que una de las más conocidas es esta novela de Víctor Hugo que escribió y se llama Nuestra Señora de París. Una historia que después se llevó a cabo ya en caricatura y bueno, ya Disney la retomó. Sin embargo, nos cuenta una historia también de amor, una historia del periodo romántico, y que no solamente, bueno, usó Víctor Hugo, sino otros escritores también a lo largo de esta hasta Disney aprovechó. Efectivamente. En su momento romantizó también esta situación con una película infantil, con el jorobado de Notre Dame, ¿no? Sí, que de una u otra manera hay que decirlo, no hay que hacerlo menos, porque puso tal vez en el radar de algunos. Claro, la vista de todo el mundo. De los niños, por ejemplo, en la existencia de un sitio así. Entonces, hoy seguramente muchos de ellos ya no sentirán ajeno el que estemos transmitiendo un hecho tan relevante, porque por lo menos en referencia, al menos de oídos, van a saber de qué se trata o de qué les estamos hablando. Más allá, desde luego, de la implicación histórica, insistimos, cultural y en su momento hasta política que llegó a tener o que ha tenido esta catedral. Imagínate si esta obra de Víctor Hugo se escribió en 1831, la historia que posee y obviamente todo lo que tenía dentro de esta estructura, de este lugar. Así es. Tenemos en línea nuevamente Iñaki Gil. Él fue uno de los primeros contactos que nos tomaron la llamada. Él del mundo, de nuestro medio de colaboración, además del Mundo España, que se encuentra en París. Iñaki, hace aproximadamente 4, casi 5 horas habló contigo Tania Díaz para ver cómo iban las cosas. ¿Y qué se sabe hasta ahora? Buenas noches. Hola, buenas noches desde la medianoche de París. Pues se sabe que los bomberos están todavía echando agua para apagar el incendio, que han decidido sacar algunas obras de arte que han podido rescatar. El incendio todavía no se ha acabado de extinguir, aunque ya no se aprecian las llamas. La techumbre de la Catedral de Notre Dame ha desaparecido, el pináculo también, y la vida política y la vida cotidiana se ha paralizado en París. El presidente de la República, Emmanuel Macron, tenía previsto dirigirse a la nación en una locución a las 8 de la tarde, como una hora después del incendio, en la que se esperaba que fuera una de las intervenciones políticas en televisión históricas, puesto que estaba preparada y grabada ya, de hecho, para
para tratar de poner fin a la crisis de los chalecos amarillos y ha sido aplazada hasta nueva fecha. En la televisión han aparecido numerosos políticos, entre ellos el dirigente de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, que es el presidente de la Francia insumisa y además un reputado masón, que ha pedido que se paralice por completo la vida, que haya una tregua concretamente en la vida política. Y en los próximos minutos se espera que el presidente de la República aparezca en la televisión para dirigirse a la nación francesa, no con el mensaje que tenía previsto, sino a propósito del trauma que ha supuesto ver arder la Catedral de Notre Dame, una de las joyas del gótico europeo. Iñaki, ¿qué tal? Te saluda Victoria Torres. Hola, Victoria. Iñaki, cuéntanos un poco más acerca del sentir de la gente. Sabemos que está conmocionada, que no pueden creerlo. Sin embargo, también nosotros acá en México vemos que los bomberos también están haciendo comunicados y hablan de que por el momento la estructura está a salvo. No hablan del interior, ¿no? Precisamente, que es lo que indudablemente sufrió más daños. Bueno, la estructura está a salvo porque la estructura del edificio es de piedra y por lo tanto no se ha caído. Las dos torres de la fachada de la catedral no han sido muy afectadas por el incendio y están intactas. Se ha perdido el techo, que era de madera, y el pináculo, que se ha derrumbado. Y claro, la evaluación de daños aún no está hecha porque aparte del incendio, del humo y de las millones de litros de agua que han empleado los bomberos para apagar el incendio, que están empleando todavía, pues se han tenido que causar daños dentro. No se sabe la suerte de las vidrieras, que son preciosas, ni qué ha pasado con las obras de arte que hay dentro, con el órgano y con todas las cosas. Pero bueno, eso todavía es prematuro y eso es un poco lo que está pasando ahora mismo en París. El sentimiento de la gente, hay miles de personas en las calles, ahora ya se van retirando porque aquí ya es casi medianoche. Era de estar paralizados, de estar en shock. Es decir, había miles de personas en los muelles del Sena, donde habitualmente se pasea, y apenas se escuchaba una voz. La palabra que más venía a la boca de la gente era terrible, pero lo decían con el sentimiento controlado. Se les escuchaba hablar por los móviles. Vamos a escuchar declaraciones, Iñaki, te interrumpimos. Hay declaraciones de la autoridad. Desde Londres, para seguir paso a paso con la información, síguenos a través de nuestra señal londrestv.com para escuchar en tu celular. Baja nuestra aplicación Londres TV, tu señal hispana en el exterior. ¿Cómo lo llaman? Juan Sin. Este sufijo sin es como una especie de diminutivo. Viene a ser algo así como... El audio original de esta o la traducción incluso de esta conferencia no lo tenemos todavía. Al parecer es el vocero de la propia catedral quien está hablando en esta conferencia. Lo vemos flanqueado justamente por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Han recorrido ya las... Vamos a escuchar un poco del audio original de esta conferencia. Ce qui s'est passé ce soir à Paris et dans cette cathédrale Notre-Dame est évidemment un terrible drame. Et je veux avant toute chose avoir une pensée et des remerciements pour les sapeurs-pompiers de Paris. Près de 500 d'entre eux, depuis plusieurs heures, se sont battus contre les flammes et se battent encore. Et le feront encore pendant des heures et des heures, et sans doute plusieurs jours. Ils l'ont fait avec un courage extrême, un grand professionnalisme et beaucoup de détermination de la part de leur chef. Et je veux ici leur dire les remerciements de la nation tout entière. Durant ces heures, grâce à leur engagement, à l'engagement de l'ensemble des services de l'État, de la mairie de Paris,
des personnels de Notre-Dame. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles, mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas effondrées. Alors je veux ce soir avoir, bien entendu, avant tout, une pensée pour les catholiques de France et partout à travers le monde, en particulier en cette semaine sainte. Je sais ce qu'ils ressentent et nous sommes avec eux. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les Parisiennes et les Parisiens. Notre-Dame de Paris, c'est leur cathédrale et plus encore. Madame le maire de Paris était avec nous toutes ces heures et dès les premières flammes, je sais son émotion et celle des habitants de la ville. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle. Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Mais ce soir, je veux aussi avoir un mot d'espérance pour nous tous et toutes. Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Ces soldats du feu. Fierté parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons Notre-Dame. Y nosotros vamos a reconstruirla. Vamos a reconstruir Notre-Dame. Notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Porque es nuestro destino profundo. Ya de lo que rescatamos y le debemos de la traducción o lo que la tengamos completa, pero de lo que se ha dicho hasta ahora, pues es que ambos han lamentado. Una de las frases que ya hemos rescatado, que dijo el presidente de Francia, es que se evitó lo peor y que se está trabajando ya en controlar el incendio o lo que falte de él. El representante de la Iglesia Católica antes dijo también que había muchos jóvenes, entre otras cosas que era un día doloroso, pero que había muchos jóvenes, dijo fieles, que estaban ya orando también
porque se controlara este incendio, por arreglar obviamente o por recuperar lo que sea posible del mismo, Victoria. Pero también lo anuncia y lo dice ya el presidente Emmanuel Macron, siendo ya las 11:37 de la noche, que la Catedral de Notre Dame va a resurgir de sus cenizas y se va a reconstruir y saldrán adelante como lo han hecho en otras tragedias, así que no lo dudamos, por supuesto, estamos con ellos, nuestro corazón está con París, con esta tragedia. Y bueno, pues la situación está, así ya escuchábamos también lo que hablaba el presidente. Así es, él con representantes de la Iglesia Católica sale finalmente de estas declaraciones que se habían estado retrasando, creemos, justamente porque las llamas estaban todavía, de hecho los trabajos continúan. Sin embargo, ya también dada la hora, es necesario escuchar de voz del primer mandatario que diera una declaración al respecto. Como bien ya habíamos anticipado, no iban a salir a dar números, no iban a salir a dar datos duros, porque no los hay, porque todavía en este momento ni siquiera ha sido controlado el fuego. Por lo tanto, es muy difícil en este momento cuantificar el daño, o deja tú el daño, el costo de una posible o eventual reparación o reconstrucción de la catedral. Únicamente lo que se sabe, pues, es de sentir ya que duele, que a los parisinos les está doliendo, a los franceses les está calando, y en general a Europa y al mundo cultural, al mundo artístico, le está pudiendo mucho ver lo que ha ocurrido en la catedral, una de las más emblemáticas de la tierra, del mundo, y que como tal, buena parte del patrimonio cultural se está yendo envuelto en llamas con esto que ha ocurrido. Ya vendrá tiempo para investigaciones, para estimaciones, para cuantificar y demás, pero por lo pronto el mensaje era era el necesario, que se requería solidaridad, que supieran los franceses, no solo los parisinos, que el gobierno estaba compartiendo su sentir y que también, como vimos en este último abrazo, con lo que ello implique o signifique entre el gobierno, entre el presidente y el representante de la Iglesia expresando su sentir por esta pérdida invaluable desde muchos puntos de vista. Efectivamente, y en este momento vemos ya en pantalla la imagen de cuando comenzó este siniestro, ya hace algunas horas, hasta aproximadamente 5 horas, cuando detonó en ese momento. Todavía había luz precisamente en París, y ahí está la imagen cuando también cae la aguja central. Y es lamentable. Sin embargo, bueno, pues por supuesto se siguen los trabajos también para mitigar este fuego. Así es. Por lo pronto, estas son las primeras imágenes, las que vimos cuando todavía estaba erigida esta aguja. Ya entonces ya era escandalosa la imagen. Poco a poco fuimos conociendo la magnitud del incendio. Yo creo que en algún punto, Victoria, salvo tu mejor apreciación, creo que en algún punto cuando empezó el incendio, cuando empezamos a saber del incendio, antes de ver ya estas llamas, creo que más de alguno pensamos que era un incidente que se podía controlar, claro, que era en algún punto, que era algo focalizado, hasta que vimos esto justamente. Yo también en algún punto, Samuel, bien lo mencionas, no creí que fuera de esta magnitud de la que se está viviendo, ¿no? La realidad es que ya cuando empezaron estos comunicados a través de redes sociales, a través de internet, que corrían obviamente con mayor velocidad, en el cual hablaban de que no se sabía si se iba a salvar esta catedral, bueno, fue cuando todos comenzamos a ponernos más en alerta y pensar si verdaderamente podía llegar a ser una pérdida, pues si no total, sí de una gran magnitud y en un gran porcentaje, ¿no? Y perder con esto, pues todo un ícono de ese país. Así es, un ícono de Francia, un ícono incluso de Europa. Decía Rafael Pérez Gay, algo que quisiera retomar por el tema de... Recordemos que hasta hace tal vez menos de un siglo la iglesia, o ver las iglesias, ver las catedrales, estas construcciones, además de su imponente arquitectura, de su interior, representaba un símbolo de poder para cada nación. ¿Por qué? Porque la iglesia en muchos casos concentró la política también, concentró la imponencia de imperios, de reinados. La monarquía en general iba muy ligada a la iglesia en muchos aspectos, y obviamente al pueblo también. La iglesia en algunos puntos era el puente entre el gobierno y los súbditos. Así que ver en este momento, ya obviamente a muchos siglos de distancia desde que fue construida, pero ver arder, ver caer la aguja de esta catedral tan relevante para Francia y para la vida cultural y artística del mundo, pues tiene muchas implicaciones, muchas de ellas dolorosas obviamente, sobre todo para los parisinos, para quienes durante años, en el día con día,
la veían al pasar. Obviamente también pues dolerá para quienes lograron verla, conocerla como turistas, visitantes, obviamente más a la propia iglesia también, a los feligreses, ¿no? No, y claro, y más viviendo allá en París, veíamos conmovidos también al presidente Emmanuel Macron, al representante de la Iglesia Católica, los veíamos unidos y finalmente pues también se está uniendo también la Unión Europea. Hay comunicados de Francia en el cual también, perdón, de España, en el cual le dan su apoyo, y de la UNESCO. Sin embargo, también hay otros tweets que han emitido políticos alrededor del mundo. En México, por ejemplo, el propio presidente López Obrador lamentó esta situación y expresó solidaridad. Antes ya lo había hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su estilo y con sus formas, pero también se había mostrado sorprendido, impactado por esta situación, y hasta daba ahí una sugerencia técnica sobre la forma de combatir el fuego. Hace unos minutos el presidente de Bolivia, Evo Morales, también reconoce incluso el valor histórico y artístico de esta catedral y lo que implica su incendio. Antes Iván Duque de Colombia también hacía lo propio. En fin, líderes mundiales coinciden en que el incendio de esta catedral y las consecuencias que hasta ahora conocemos está teniendo representa un duro golpe para el arte, para la cultura, para la historia y obviamente para el país en sí, porque no es fácil asimilar que tantos siglos de historia se estén cayendo o al menos viendo severamente afectados por un incendio en estas condiciones. Si bien algo se ha señalado, ya se ha adelantado, es que la estructura podrá ser rescatada. Efectivamente. Lo cual es una noticia rescatable. Con más fe, ¿no? Yo creo que a las personas que viven en París. Sin embargo, también se acaba de hacer otro comunicado en el cual el ministro de Interior de Francia, de París, habla de la lucha contra las llamas, que sin embargo va a tomar todavía más horas, más tiempo, combatir el fuego, pero están unidos y por supuesto mantienen la esperanza de salvar lo mayor posible en esta catedral de Notre Dame. Fíjate, un dato que me están pasando es que estuvo precedido este incendio de otro similar. En la segunda iglesia más grande de París ardió un mes antes de la catástrofe en Notre Dame. Hoy por lo pronto hay que decir, Victoria, hacer un paréntesis en ello, hoy es el Día Mundial del Arte. Lo cual es irónico, ¿no? Qué irónico, efectivamente, y que este lugar tan icónico que llama tanto la atención, que es uno de los más visitados, me parece, en turismo en el mundo, pues esté habiendo seriamente afectado y consumido por las llamas y por un siniestro que comenzó precisamente pues como parte de una remodelación. Así es, justamente una remodelación. Desde Londres, para seguir paso a paso con la información, síguenos a través de nuestra señal londrestv.com para escuchar en tu celular. Baja nuestra aplicación Londres TV, tu señal hispana en el exterior. Cinematográfico incluso. Es el edificio en el que se rodó la recordada película El Código Da Vinci y está apenas a poco más de 1 kilómetro de Notre Dame. El incendio se declaró el pasado domingo 17 de marzo, pasada la 1 de la tarde. Se prendió fuego en la entrada y parte de una de las escaleras del templo, sin que hasta ahora se dieran a conocer todavía las causas precisas que llevaron a esto. Y hoy, un mes después, conocemos este incendio en Notre Dame. No sé si sea una extraña y siniestra, triste coincidencia, pero ha ocurrido. Y en ambos casos es un hecho lamentable. Si a la distancia física lo vemos así, no puedo imaginar qué es lo que estarán sintiendo los parisinos y desde luego, obviamente, los propios fieles católicos que en esta zona de Europa están sintiendo esta afectación, ¿no? Efectivamente, un símbolo de la cultura europea que está sufriendo este lunes pues un grave incendio, ¿no?, que se está viviendo. Ya lo mencionábamos, cayó la aguja, cayó también gran parte del techo de esta catedral. Los bomberos informaron hace prácticamente 1 hora, a las 11 de la noche de París, que estaba salvada la estructura. Sin embargo, en algún punto también se llegó a dudar
de que pudiera salvarse la catedral, ¿no? De tal magnitud que se estaban viviendo este incendio. Hemos visto cómo lo están combatiendo y que va poco a poco bajando su intensidad. Sin embargo, pues no ha cesado. No cesan las llamas. Todavía en medio de la oscuridad se alcanza a ver el fulgor del fuego. Se alcanza a observar a través de los andamios de estas estructuras colocadas, pues como decías irónicamente, para reparar, para rehabilitar el techo que fue el que se incendió. Un techo que al ser de madera tal vez provocó que el fuego todavía fuera más vivo, que se prolongara y se propagara con mayor rapidez y que además por composición o por base fuera más robusto, lo cual de muchas maneras ha dificultado la labor de los bomberos, que estarían cumpliendo ya casi 5 o 6 horas tal vez. Ya casi. De combatir este incendio sin lograr contenerlo. Exacto. Incluso, Samuel, se habla de un bombero que está herido gravemente precisamente por las llamas y al tratar de mitigar el fuego. Hace algunos momentos también, 11:37 de la noche de París, escuchábamos al presidente Emmanuel Macron dar pues una opinión pública acerca de este incendio que se dio precisamente, y él promete, el presidente de Francia promete pues una reconstrucción de esta catedral de Notre Dame. Así es. Por lo pronto, de lo que adelantaba el presidente Macron hace unos minutos en esta breve declaración que dio, es que se va a reconstruir, lo cual, digo, es lo esperado. Claro. No es para menos, no va a convertirse en una zona cero la posteridad, necesariamente habrá que reconstruir, así se parta de una pared o de un solo muro, para tratar de, por lo menos en símbolo, tener de vuelta lo que en su momento fue, al menos para las futuras generaciones, para que recuerden, aquí había una iglesia, aquí está nuevamente. Tuvo un incendio, sí, se perdió buena parte del patrimonio tal vez, pero finalmente así estaba, así lo hemos reconstruido para que ustedes puedan adivinar lo que en algún momento hubo en este lugar, ahora con las pues adaptaciones, modificaciones o reconstrucciones que en su momento se tendrán que hacer, y cueste incluso lo que cueste, con apoyo obviamente del gobierno, con apoyo también de la UNESCO, que es además, hay que decir, el organismo que lleva la tutela o el protectorado de ese tipo de edificios considerados patrimonio cultural de la humanidad. Es el caso, o era el caso, de esta catedral, que ahora también tendrá que ser rescatada, lo que quede de ella, y reconstruida. Ya habrá que ver también, desde luego, qué elementos de su interior se pueden rescatar y cuáles definitivamente pues tendrán que ser reemplazados dado el daño que haya provocado el incendio. Efectivamente, Samuel, hay que recordarle a todo el público de Milenio Noticias que es una construcción que fue edificada entre el año 1163 y 1345. Una edificación que tiene muchísima historia y que la iglesia, bueno, pues esta ya sufrió daños en un incendio en el año 1871 durante una comuna en París. Este hecho se une también a la tragedia y por supuesto quedará por siempre en la historia. Se abrió la investigación por destrucción involuntaria por fuego. Esta investigación fue iniciada por el jefe de destrucción involuntaria por incendio. Bueno, fue iniciada por la jefatura bajo este argumento, según lo dijo la oficina del fiscal de París esta noche. Es información, un cable que ha sido liberado apenas. Dicen el rastro de un incendio accidental que partió del sitio de construcción actual en el techo de la catedral, que es la zona donde vemos los andamios, atrae la atención de las investigaciones en el estado de la misma, según dijo una fuente cercana a la Dirección Regional de la Policía Judicial, que es la que se está encargando de las investigaciones. Es decir, ya se va a investigar desde ahora como un incendio accidental. No por ello es un caso menor, dado el daño que ha provocado, pero por lo pronto ya, y si había algún grado o algún resquicio de suspicacia, podría descartarse casi totalmente ya algún atentado o algún hecho que tuviera otra índole. Exacto, prácticamente está descartado que haya suscitado de esa forma. Y quiero también retomar un poco de lo que dijo el presidente Emmanuel Macron, porque él menciona esta catedral la reconstruiremos todos juntos. Se lanzará una suscripción nacional y más allá de nuestras fronteras. Vamos a reconstruir Notre Dame, porque es lo que los franceses esperan, es lo que nuestra historia merece y nuestro destino profundo.
Así es, justamente. Desde Londres, para seguir paso a paso con la información, síguenos a través de nuestra señal londrestv.com para escuchar en tu celular. Baja nuestra aplicación Londres TV, tu señal hispana en el exterior. Incluso, por qué no decirlo, en estos tiempos, Francia ha tenido unos años muy difíciles. Complicados, claro. Si recordamos. A final de año. A final de año, por ejemplo, los movimientos sociales que provocaron convulsión en el país. Y si nos vamos más atrás, bueno, las elecciones no fueron un trago fácil para los franceses. Y antes, recordemos el hecho del terrorismo que azotó Europa, que ha azotado Europa y que no dejó fuera a Francia, que le pegó a su corazón, que le pegó a la Ciudad Luz con un atropello masivo. Algo que ocurrió también, en Niza, después también los atentados que hubo previos en París, que provocaron luto de una forma u otra en Francia y que fueron poco a poco llevando también el ánimo triste de los europeos, no solo de los franceses. Y bueno, nos podemos ir más para atrás con conflictos sociales, con escándalos políticos. En fin, de todo ello ha tratado de una u otra manera de salir adelante Francia, en particular París. Ojalá esta también sea el caso, sobre todo porque hay de por medio también un gran patrimonio artístico a nivel mundial que hoy por hoy está sufriendo. Efectivamente, que está sufriendo, y como lo está sufriendo también su gente, todos los parisinos. Lamentamos el hecho, pero también, bueno, sabemos que saldrán adelante. Y en este momento siguen mitigando el fuego, ya prácticamente las 12 de la noche en París. Así es, recordando, fíjate, los atentados que sufrió París, hay uno que llama la atención que tuvo justamente lugar en Notre Dame, y es que en junio de 2017 un joven que se autoproclamó como soldado de ISIS del Estado Islámico, él atacó a un policía con un martillo justamente frente a la puerta o en la puerta de esta catedral. Al final no pasó a mayores, el joven no hubo lesiones hacia el policía, no hubo lesiones mayores, y el joven fue controlado, fue sometido. Pero vaya, hasta esta catedral ya también había sido escenario de un atentado, sin olvidar lo que comentábamos con el historiador hace unos minutos también, justamente del suicidio que en su momento ocurrió dentro de esta catedral, de una mexicana que se dio un balazo, falleció dentro del mismo. En fin, ha sido un escenario, además de los hechos históricos, ¿no? Lo que pasó con Juana de Arco, en Napoleón mismo, en fin. Efectivamente. Esta catedral tanta historia. Tiene mucha historia. Era un testigo viviente en su dimensión y en su forma de la historia. Y ahora, bueno, pues también esto, ¿por qué no agreguémoslo como un hecho más de historia en la catedral? Un dato más, y estamos seguros que... Y vaya dato. Y vaya dato, ¿no? Quedará para siempre la historia. Sin embargo, estamos seguros de que saldrá adelante y que se va a reconstruir, como ya se hizo mención y ya se aseguró. Ellos siguen pensando que la estructura está en pie, sin daños fuertes, aunque lamentamos también que haya caído la aguja y parte del techo. Todas las estructuras que eran combustibles o potencialmente combustibles finalmente se dieron al fuego, empezando por la aguja, por el techo y seguramente el entramado y demás partes de madera, que son las que parece que todavía están ardiendo. Ya tenemos la traducción de lo que se dijo hace unos momentos. Efectivamente, de lo que dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y vamos a escucharles un mensaje que dura aproximadamente unos minutos. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Notre Dame está incendiándose y Francia llora, así como todo el mundo, en esta emoción extrema. Recibí los mensajes de todo el mundo, de todas partes. Todo el mundo está realmente sorprendido y nosotros también estamos en medio del caos. El primer mensaje que recibí, por ejemplo, fue el de Francia a Incorcia, que dijo: este es nuestro lugar y lloro contigo. Por eso quería agradecerle también a los bomberos que pudieron salvar y que arriesgan
arriesgan su vida cada vez. Quisiera agradecerles realmente porque tienen una valentía sin precedentes y un profesionalismo increíble. Quiero agradecerle al señor el presidente por estar aquí, a la alcaldesa también por haber venido y a todos ustedes. Hoy, el día de hoy, París está rezando. Todas las iglesias están abiertas, todas las iglesias están rezando. Hay una centena de jóvenes en la fuente de San Michel que están rezando, todos juntos, unidos en este gran dolor que nos toca a todos y que ahora también ha llegado al mundo entero. Muchas gracias por estar aquí. Bonjour à toutes et tous. Buenos días a todas y a todos. Lo que sucedió esta tarde en París, en esta catedral, en Notre-Dame, es un drama terrible y quisiera, ante todo, tener mis pensamientos y agradecimientos para los bomberos de París. Aproximadamente 500 de ellos estuvieron combatiendo el fuego y todavía lo hacen. Y lo han hecho durante varias horas y seguramente seguirán durante varias horas más. Lo han hecho con una gran valentía, un gran profesionalismo y con una gran determinación por parte de su jefe. Y quisiera aquí decirles los agradecimientos de toda la nación. Durante estas horas, gracias a su compromiso, al compromiso del conjunto de los servicios del Estado, de la Alcaldía de París, del personal de Notre-Dame, lo peor se pudo evitar, aunque la batalla no se haya ganado completamente todavía. Durante las próximas horas van a ser muy difíciles, pero gracias a su valentía, la fachada y la estructura principal, las torres principales, no se han destruido. Obviamente, ante todo, esta noche quisiera tener este pensamiento por los católicos de Francia y en todo el mundo, y particularmente esta Semana Santa. Sé lo que sienten y estamos con ellos. También quisiera tener un pensamiento por todos los parisinos y las parisinas. Notre-Dame de París es su catedral. Y la alcaldesa de París estuvo con nosotros durante todas estas horas, desde las primeras llamas. Conozco su emoción y también los habitantes de la ciudad. Quisiera también tener un pensamiento por todos nuestros compatriotas, porque Notre-Dame de París es nuestra historia, nuestra literatura, nuestro imaginario, el lugar en donde hemos vivido todos nuestros buenos momentos o los grandes momentos como las guerras, las epidemias, la liberación. Es el epicentro de nuestra vida. De aquí llegan todas las distancias y podemos medirnos desde París. Es el tiempo de la pintura. Es una catedral de todos los franceses y de todas las francesas, aunque nunca hayan venido. Esta historia es nuestra. Y ahorita está quemándose. Está incendiándose y conozco esta tristeza, este temblor interno que todos los ciudadanos están sintiendo. Pero esta noche quisiera también tener algunas palabras de esperanza para todos nosotros. Esta esperanza es el orgullo que deberíamos tener, el orgullo de todos los que lucharon para que no llegue lo peor. Los soldados del fuego. El orgullo porque esta catedral, hace más de 800 años, supimos edificarla. Y a través de los siglos pudimos mejorarla y ampliarla. Así que esta noche les digo solemnemente, esta catedral vamos a reconstruirla todos juntos. Y seguramente es parte del destino francés. Y el proyecto que tendremos para los años que vienen. Pero me comprometo. Y mañana una suscripción nacional se lanzará. Más allá de nuestras fronteras. Llamaremos a los más grandes talentos, y son numerosos, vendrán y contribuirán. Y la reconstruiremos. La reconstruiremos Notre-Dame. Porque es lo que los franceses esperan. Porque
porque es lo que nuestra historia merece, porque es nuestro destino profundo. Les agradezco a todos. Desde Londres, para seguir paso a paso con la información, síguenos a través de nuestra señal londrestv.com. Para escuchar en tu celular, baja nuestra aplicación Londres TV, tu señal hispana en el exterior.